decía que como lo que tenemos aquí, en realidad, y hemos visto hasta ahora, es una relación de productividad entre factores y objetivos, pero el proceso productivo, bien, gracias, o sea, no hemos hecho ningún análisis de esto, ¿no? Entonces, lo que tendríamos que hacer es pensar el mismo caso, tal vez con un poquito más de factores, y entenderlo desde el proceso de producción. Entonces, fíjense, vamos a hacer un planteo como si esta misma panadería, vamos a analizar su proceso productivo, que va a ser bien simple, y es un poco para que ustedes vayan entonándose con este tema, y vamos a tratar de agregarle más factores para que tenga un poquito más de lujo y jugo el caso, ¿no? Entonces, si analizamos el proceso productivo, estaremos metiéndonos un poco en el tema del vínculo coherente, donde acá tenemos de este lado los factores productivos, desde este otro lado tenemos los resultados. La primera acción de la panadería es el amasado consume 3 factores: harina, sal y trabajo. Vamos a suponer que son esos 3 nada más. ¿Y qué consigue? Consigue lo que nosotros en economía llamamos, incluso en el análisis de costos también, una unidad de obra. ¿Y qué es? Un producto. Es como que el amasado es un mini proceso dentro de un proceso global, donde ¿qué hace el amasado? Mezcla harina, sal y trabajo y obtiene lo que nosotros llamamos un bollo de pan crudo, ¿sí? O una cantidad de bollo de pan crudo, ¿sí? Este bollo de pan crudo pasa al horneado, que tiene un servicio obviamente, y del horneado sale una unidad de obra que es el pan cocido, perdón, y se termina obteniendo el pan casero, ¿sí? Les pido por favor que los que vayan entrando cierren los micrófonos. Yo se los silencio acá, pero a veces no doy abasto. Bien, ahora, en el horneado también hay factores. O sea, el servicio de horneado no es simplemente, recibo el bollo y cocino, no. El servicio de horneado tiene el horno, tiene energía y también tiene un trabajo del horno. O sea, fíjense que esta actividad recibe el bollo de pan crudo como factor de la actividad anterior, pero también tiene sus factores que consume propios, ¿sí? Entonces, ya aquí estamos respetando mucho más coherentemente el proceso de producción, ¿sí? Es más, el pan casero se puede vender así como está o en bolsa. Entonces, si se vende también en bolsa, aparece otra actividad más, que es el envasado, que consume 2 factores, la bolsa y el trabajo del envasado, y que recibe del horneado un pan cocido. Entonces, como unidad de obra de este envasado, que tenemos panes embolsados, ¿sí? Esto resumiría a ciencia cierta el proceso productivo de esta panadería. Pero la panadería no solamente produce pan, sino que también resulta que hay que venderlo, hay que atender al personal, hay que limpiar la panadería. Entonces aparece la limpieza, que consume 2 factores más: material de limpieza y el servicio de limpieza. Y la administración del personal, que consume servicios administrativos y también la papelería. Entonces, fíjense cómo aparecen 2 actividades más que son distintas a esta, porque a ver, estas actividades están íntimamente ligadas con la fabricación de pan, mientras estas 2 son actividades muy ligadas a la panadería, muy necesarias, pero que no amasan, ni hornean, ni envasan, ¿sí? No sé si me explico. Ahora, desde el punto de vista de los costos, las tengo que considerar a todas, ¿sí? ¿Y la limpieza qué hace? Bueno, la unidad de obra, esto es un poco más complicado, pero lo vamos a establecer por metros cuadrados de servicio, y la unidad de obra de administración personal por cada una de las liquidaciones. Esto es lo que se llama en costos las acciones mediatas. O sea, son acciones que le brindan soporte a estas, y a estas se las llama acciones inmediatas. ¿Por qué la diferencia? Bueno, las inmediatas son las que están relacionadas íntimamente y técnicamente con la fabricación del objetivo o con el logro de un servicio, mientras que las mediatas son muy importantes también, pero son de apoyo de este proceso de transformación. Consulta. Sí.
Por ejemplo, en las de abajo, las mediatas, si yo tuviera contratado, no sé, asesoría legal, contador, etcétera, serían todos los subcostitos esos para el costo de la actividad mayor. Ujú. En realidad, a ver, en el grado de importancia son importantes todas, porque si vos te pones a pensar en una organización, vos, si esta panadería, si no hubiese limpieza de administración, no funcionaría, ¿no? Y lo mismo que vos, lo que vos citaste, ¿no? Es decir, si vos me decís el contador, o bueno, podríamos agregar más cosas acá, no sé, los vendedores de la panadería, bueno, todos son acciones que son necesarias para conseguir vender y producir pan, que es el objetivo de la panadería, no es simplemente, voy a fabricar pan. Y, no, ¿cómo lo voy a vender? ¿Cómo lo voy a transportar? ¿Quién va a hacer las compras? Bueno, se aparecen una serie de actividades que son tan necesarias como esta. Piensa que este es un caso simplificado, ¿no? Obviamente que no deja mucho lugar a un gran análisis, pero sí por lo menos les permite a ustedes, fíjense que este vínculo que estamos estableciendo termina vinculando, detectando bien claramente cuáles son los factores de este proceso, cuáles son los objetivos y cuáles son las acciones. ¿Sí? ¿Qué falta resolver acá? ¿Cómo las acciones interactúan entre sí? Porque la limpieza, ¿sí?, de alguna manera es consumida por todas las demás acciones, y la administración también, ¿sí? Entonces, allí podemos observar cómo, en realidad, la coherencia del vínculo, ¿qué sería? Los factores son consumidos por las acciones se prestan servicio entre sí, y finalmente terminan logrando los dos objetivos, que son el pan casero y el pan casero en bolsa. Esto es analizar coherentemente el vínculo, ¿no? O sea, y esto es lo que uno tiene que hacer en cualquier organización en la cual quiera determinar costos, donde el costo del pan en realidad no es simplemente, perdón, el número que cuesta el pan casero, sino que es una derivada de toda la información que hay atrás de esta consecución del pan casero, desde los primeros factores que se consumen hasta finalmente conseguir a través de todas las acciones el pan casero y el pan casero en bolsa. ¿Qué quiero significar con esto? Supongamos que quiero analizar el costo de la harina. Yo podría hacer una relación de productividad inmediata y decir, necesito 800 gramos de harina para fabricar pan. Correcto. Me salteo todo esto y digo, el maestro panadero me dice que yo con esta panadería necesito 800 gramos. Resulta que después consumí 900. Entonces quiero encontrar en dónde se me van los 100 gramos. Si yo hice una relación directa harina-pan casero, esos 100 gramos no los voy a encontrar jamás. En cambio, yo puedo decir, ¿dónde pueden estar los mayores consumos de harina? Y pueden estar tanto en el horneado como en el amasado. Si yo no tengo información de ambos dos, obviamente que puedo llegar a comerme algo, ¿sí? Puede haber una improductividad oculta si uno no tiene información dentro de estas actividades. Puede haber muchos panes que se desperdician porque se hizo un mal horneado, por ejemplo. O puede haber harina que se consumió de más porque se hizo un mal amasado. O se mezclaron mal los ingredientes. Bueno, la única forma de encontrar esos errores es teniendo la información de todo el proceso, no simplemente sabiendo cuánto cuesta un pollo de pan, ¿sí? ¿Se entiende esto bien? O sea, es importante tanto analizar, sí, los factores y sus costos, pero también después ver que en la vinculación yo tendría que seguir un proceso de transformación, ¿no? Bien. Profesor, le hago una Sí, por consulta. favor. Sí. ¿Cuál sería un ejemplo de que no fuera un vínculo coherente? ¿Hay casos en una unidad productiva que haya gastos que no van en el objetivo de lo que se está haciendo? A ver, me parece que la pregunta es un poco confusa, sí, a ver. No sé si es lo que querés preguntar, pero dos cosas. Una cosa es el vínculo coherente y otra cosa es que vos consideres que algún factor es necesario o no para
conseguir los objetivos, ¿no? Eso, sí, O sea, exacto. claro, entonces vos podrías decir, bueno, no sé, la limpieza yo no la considero necesaria para conseguir el pan. Bueno, es una percepción tuya de la necesidad de un factor, o que tengas alguno de la lista de factores que vos no lo consideres necesario. Bueno, ahí entramos en un tema que sí es importante, que es, ¿para qué vamos a usar la información que estamos generando? Y entonces ahí sí vos vas a empezar a decir, para esto tal vez no es importante determinada información o determinado costo. Pero por ejemplo, si la información de costo fuera para sacar la rentabilidad que un empresario obtiene de su proceso, de su negocio, no vas a poner todos los factores, todos los costos, y en realidad vas a tener que poner todos. Porque si no, él mismo te va a decir, algo te olvidaste en todo esto, ¿no? Ahora, para otros usos, tal vez haya información que no necesites. Y eso es lo que vamos a ver ahora en lo que sigue, ¿no? Es decir, cómo es que puede cambiar esa consideración de necesidad o de necesariedad por parte de una persona a los efectos de suministrar una información que sea útil para determinada decisión. ¿Sí? No sé si me expliqué. Pero, Sí. ¿no? O sea, lo que tenemos que saber primero es qué tipo de información estamos buscando para saber qué incluir. Claro, exacto. O más que la palabra incluir, es decir, ¿qué voy a considerar como necesario para esa información o para conseguir los objetivos? ¿No? ¿No? Sí. Pero ahora vamos a ver justamente un caso donde vamos a poder interpretar bien esto, ¿no? Un par de temas. En el concepto de coherencia en el vínculo, y referido al fundamento lógico que da sustento y consistencia a estas vinculaciones, nosotros decimos que podemos encontrar dos tipos de relaciones causales y relaciones funcionales. ¿Qué son las relaciones causales? Bueno, están sustentadas en el principio de causalidad y es un fenómeno-efecto, ¿no? Que se verifica siempre y necesariamente como consecuencia de la ocurrencia previa o simultánea de un fenómeno causa. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, que en el caso del proceso que acabamos de ver, hay principios de causalidad. Yo necesito harina para fabricar el amasado, para fabricar el pastón o el bollo de pan crudo. Necesito la sal, necesito el trabajo. Y capaz que si me hago la pregunta, ¿necesito limpieza para hacer el amasado? Bueno, es una pregunta que tal vez ahí empieza a dudar un poco. Y ahí es donde uno dice, y pues según, para determinado uso sí, para otro no. Si yo digo, necesito limpieza para fabricar pan, y capaz que no, puedo pensar en eso. Ahora, ¿necesito limpieza para que la panadería funcione? Sí, según cómo hago la pregunta, pareciera que cambia la consideración de necesidad. Esas son esas relaciones que de alguna manera me generan una ambigüedad en la consideración, son las funcionales, ¿no? Que no responden a un principio de causalidad. No es que si no está el servicio de limpieza, la harina no funciona. Perdón, la panadería no funciona. Pero en cambio si no hay harina en el amasado no va a funcionar. No sé si me explico. La relación harina-pan está en este principio de causalidad, o la del amasado con el pan, la limpieza, la administración están más en esto de las relaciones funcionales. ¿Sí? Consulta, profesor. Sí. Cuando se sacan los costos, ¿se deja un margen de error o se calcula exactamente? O sea, un error hombre en vez de... Sí, buena pregunta, ¿no? Es muy buena porque es algo que nosotros tenemos que aclarar, ¿no? Siempre que hacemos costos es como que trabajamos con una aproximación de costos. El costo no es algo exacto, ¿sí? Pero sí, cuanto más racional sea la interpretación que yo haga de los fenómenos productivos y de todo ese mapa de vinculación que nosotros pretendemos, nos aproximamos cada vez más racionalmente al valor del costo, ¿no?
pero sí no hay una exactitud manifiesta en esto, ¿no? Trabajamos más con aproximaciones de información, ¿no? Avancemos un poquitín más, que es el objetivo de la clase de hoy, es decir, bueno, vamos a poner este caso ahora con todos los factores y vamos a trabajarlo un poco por la pregunta que hizo, bueno, no te puedo identificar aquí como con el nombre, pero... Paula. Paula. La pregunta que hizo Paula, para mí me parece Tiago. ¿Sí? Entonces, Sí, porque lo usa mi hijo también. sí, ya nos dimos cuenta, ya lo estamos escuchando a Tiago. No, ese es el más chiquitito, ¿no? Bueno, está bien. Bueno, ya vamos conociendo a la familia. Bueno, acá vamos a pensar un poco en lo que vos preguntaste, Paula. Es decir, bueno, ¿y qué recursos son necesarios? Y yo voy a hacer el mismo caso de recién, de la panadería. Digo, bueno, el pan casero en bolsa necesita esta lista de factores, ahora ampliada, ¿no? Donde vamos a necesitar harina, sal, trabajo del amasado, el horno, la energía, el trabajo del horneado, la bolsa, el trabajo del embolsado, el material de limpieza, servicio de limpieza, servicio administrativo y la papelería. O sea, los 12 factores que usamos en el mapa anterior, ahora vamos a trabajar sobre su consideración de necesariedad. O sea, al margen de que hicimos el mapa y funciona y todo eso, pero yo digo, bueno, si yo quiero sacar el costo del pan casero, ahora es mucho más complicado que la primera diapositiva en la que teníamos 4 factores nada más, era bastante sencillito. Tenemos una lista de 12, en los cuales en cada uno que vamos a sacar componente físico y monetario, vamos a sacar un costo, como hicimos en esos 4 factores, ¿no? Entonces, cuando hago la consideración, aquí en la parte de limpieza de administración de personal, lo que hago es fundir los 2 factores en un único componente físico y monetario para no dar mucha vuelta con eso, pero yo podría tener, por el consumo de todos los factores multiplicado por su componente monetario, ¿sí? En toda su extensión, digamos, podría tener un costo de 10,85 por el pan casero en una bolsa, ¿sí? Y ese es un costo que se deriva de la ecuación general de costo, como la sumatoria de todos los factores en componente físico y monetario, y llegamos a este valor. La pregunta es, y un poco de mano también de lo que planteaba Matías, este costo es un costo bastante aproximado a lo que es el costo completo de un pan. Y la gran pregunta es, ¿este es el único costo que nosotros necesitamos para fabricar pan? O para fabricar un bollo de pan embolsado. Bueno, ese es un tema a analizar, porque lo que nosotros llamamos las relaciones causales, que obedecerían a este primer grupo de factores, uno podría decir todo esto es necesario y podemos hacer alguna consideración funcional sobre esto, ¿sí? Pero sin embargo, si por ejemplo nosotros quisiéramos evaluar la rentabilidad de la panadería, y este no es un mal costo, es un costo que representa bastante la realidad, ¿no? Fíjense cómo ahora, según para qué vamos a usar este valor que estamos expresando acá, la cosa puede cambiar, ¿sí? Es decir, si el contador requiere información de costo para la confección de estados contables según una normativa vigente, y este costo está bien. A lo sumo, alguno me puede decir, administración lo pondría en el estado de resultado aparte, entonces no lo consideraría, pero bajaría esto, no sé, a 10,15 y debería expresar en el estado de resultado el costo administrativo. Pero para esta función, ese costo está bien, ¿no? Sería 10,85 o 10,15. Es más, la contabilidad que dice que hay que trabajar a costo completo, o sea, la contabilidad lo que dice es, bueno, lo que se usó, eso tiene que estar ahí. ¿Podemos segregar en la administración? Sí, obvio, pero más que eso no, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si con esta misma información, no siempre manejando los mismos datos, viene
un dueño analiza un posible negocio para vender 30 panes diarios más a 7 la unidad, o sea, a menos de los 10,85. Pero existe capacidad ociosa. Sigue siendo el costo 10,85, o sea, bueno, tengo la lista y resulta que viene alguien y me ofrece 7 pesos, o sea, 3 pesos con 85 menos del costo que yo determiné, pero yo tengo capacidad para hacer esos panes. ¿Sí? Pregunto, ¿el costo para esa decisión es 10,85 o habría que hacer un análisis más pormenorizado de esta lista de factores? Y habría que ver los costos variables y los costos fijos. Bueno, nosotros no es un concepto que todavía manejemos, pero tal vez ustedes ya lo han manejado en alguna otra materia, y entonces dicen, pucha, pero acá hay costo variable y costo fijo. Si yo tengo capacidad ociosa, por lo tanto hay algunos costos que no debería considerar para esta decisión. Entonces empiezo a tachar, y tacho el trabajo de los 3. Y la limpieza, perdón, tacho también el horno, que es un bien que está considerado como fijo, la limpieza y la administración de personal. Entonces me quedan 4. Cuando hago el costo con estos 4, me da 3,60. O sea que a mí, este costo es para este uso. El costo del pan para este uso específico es 3,60. Y entonces si yo hubiese tomado la decisión con 10,85, hubiese cometido un error. Porque aquí, mal que mal, ¿qué voy a hacer? Voy a ganar 3,40 por cada bollo, y cuando vuelva a hacer el cálculo del primer costo, me va a dar menos. ¿Por qué? Porque usé más la capacidad, y entonces los costos que varían, los fijos, que cuando vos haces más panes van a hacer bajar esos 10,85. ¿Sí? Entonces, fíjate que estos 3,60 serían un costo original. Obviamente que yo acá estoy haciendo consideraciones solo desde la cualidad del factor necesario. O sea, necesito los fijos, los variables, solo los variables. También tengo que hacer análisis cuantitativo. O sea, replantearme, para esta nueva orden, ¿siguen siendo estos valores o cambia? Bueno, ahí ven, la harina, por ejemplo, subió el consumo, la sal también, aumentó la sal, aumentó la energía, y me queda un valor de 4,03. O sea, tengo que hacer las dos consideraciones antes de definir cuál es el costo para esta decisión. ¿Sí? Pero se imagina que si hubiese tomado la decisión con 10,85 hubiese cometido un error, ¿no? Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que hay distintos costos para distintos usos de información. Esto es lo que ustedes van a trabajar, y que ya se subieron videos. Bueno, se subió un video inicial de Sergio presentando la materia y los 3 ejercicios, muy así, abuelo de pájaro, el gordo, el heladero y el napolitano. Pero ahora subimos este fin de semana, perdón, ayer, un video de la profesora Laura Sanabria que explica, los ayuda, los acompaña a resolver el gordo. ¿Sí? Pero traten de, los espacios que ella les da en el video, interrumpan y traten de hacerlo ustedes. ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a hacer un poco la lista de los costos, y van a tomar incluso este tipo de cursos de acción para ir resolviendo cosas con una premisa. Primero, hay que establecer la necesidad de los recursos, ¿no? Ese es algo que nosotros vamos a trabajar mucho. Y la necesidad no es solamente cuantitativa, vinculada con la cantidad de factor necesario, sino también con la cualidad del factor que vamos a utilizar. ¿Sí? Fíjense que acá todos los factores, como bien dijo Matías, fijos, o también podría decir uno en vez de fijo, que no es un concepto que manejemos mucho todavía, es un factor que está vinculado con esa capacidad ociosa que tiene la panadería. El costo para considerar la necesidad de la decisión es muy distinto al que determinamos al inicio. ¿Sí? Y que la toma de la decisión va a cambiar la estructura de la lista que vimos al comienzo. ¿Sí? Al usar más capacidad, ¿qué va a suceder? El costo 10,85 va a bajar. ¿Sí? Por eso les recomiendo ese video como para ir haciendo el ejercicio
póngale pausa en todo caso a medida que van avanzando en el ejercicio. Hay unas partes de los casos en que aparece un relojito como diciéndole, bueno, tómense el tiempo para analizar lo que está pidiendo, y después ir comparando con la solución que propone la profesora, que no tiene por qué ser la única. No se consideren frustrados si no hacen exactamente lo que hace la profe, porque la profe hace supuestos, rellena los datos que faltan en algunos ejercicios, por lo tanto, ustedes se manejan con los datos que tienen, ¿no? Pero es una forma de empezar a practicar estos conceptos de componente físico, componente monetario, costos que son necesarios o no para determinados usos de información. O sea, tenemos que meternos en la cabeza que el concepto de costos no es absoluto, como plantea el esquema o el punto de vista contable o de la contabilidad financiera, que es un valor que tiene relatividad en función a los distintos usos informativos que nosotros podemos darle a esta información, ¿no? O sea que el concepto de la necesidad de los factores tiene las dos visiones. Una es la cualitativa, referida a la cualidad exigida al factor para ser considerado de uso necesario, y otra es la cuantitativa, que se refiere a la cantidad de factor que debe considerarse empleo necesario, en la cual vamos a analizar componentes físicos. O sea, la necesidad cuantitativa puede ser desde lo físico, cuánto factor expresado en unidades de uso o componente físico se consideran de empleo necesario, o sea, cuánta harina necesito para fabricar pan. Y el monetario, que tiene que ver cantidad de unidades de valor consideradas de empleo necesario para disponer de cada factor en el proceso de transformación, ¿sí? Entramos en las conclusiones de esta clase de hoy. Bueno, que el concepto de costo es un concepto eminentemente relativo y necesariamente está condicionado por el propósito del análisis para el cual se usa, ¿no? O sea, el uso de la información es lo que marca un poco esta relatividad de costo. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que, yo diría, sacar dos conclusiones alrededor del concepto de costo. La primera es que primero está el análisis de los procesos y luego están los costos. O sea, si uno no hace análisis de los procesos, muy difícil llegue a analizar el costo. Y la segunda conclusión de la clase de hoy es esta. Hay diferentes costos para diferentes finalidades, ¿sí? Por lo tanto, la idea ¿cuál es? Que con estos conceptos ustedes puedan abordar esos tres ejercicios primeros que tienen, que son el gordo, el heladero y el napolitano, y que obviamente algunos van a ser acompañados de video, otros no. Probablemente Sergio, cuando les dé la clase del lunes, también utilice alguno de estos ejercicios, probablemente use el napolitano, todavía no me lo comentó. ¿Por qué? Porque, bueno, porque el gordo ya lo subió Laura y es un ejercicio, digamos, de los básicos. Napolitano tiene un poquito más de información, pero bueno, son ejercicios para entender estos conceptos, y no ir mucho más allá, ni ponernos en demasiado técnico. Ya vamos a tener tiempo para entrar en tema técnico. Y probablemente, o sea, probablemente no, en la semana, obviamente, van a ir apareciendo, muy probablemente luego de la clase de Sergio, algunos videos referidos a la unidad 2, que es los costos en los sistemas de información, ¿sí? O sea, vamos a ir ver en esa unidad 2, bueno, los sistemas de información que tenemos en las organizaciones sirven para esta premisa de los diferentes costos para diferentes finalidades, hacen análisis de los procesos de transformación en las organizaciones. Bueno, ese es el planteo que nos vamos a hacer en la unidad 2, donde vamos a analizar cuáles son los sistemas de información habituales y finalmente, bueno, dentro de esos sistemas de información habituales, cuáles podrían llegar a sernos de utilidad para trabajar en costos y cuáles tal vez tengamos que mirar de reojo y trabajarlos más para poder tener esta información que estamos pensando aquí, ¿no?
Bien. También les comento que habilitamos un foro, vamos a habilitar un foro para cada unidad temática, cosa que ustedes después de que vieron los videos, le utilizaron el material de lectura, vieron los casos, puedan en ese foro hacer consultas que les lleguen a todos y donde las respuestas también le van a llegar a todos. Entonces, los direccionamos por unidad, ¿para qué? Para que se focalicen y puedan allí hacer las preguntas que ustedes consideren necesarias, y cuando un profesor le responde a esa persona que hizo la consulta, en realidad todos pueden verla y todos pueden de alguna manera enriquecerse con las respuestas o el debate que se pueda generar ahí sobre un determinado tema, ¿no? La idea es esa. A medida que vayamos andando van a ver que ustedes se van a sentir más cómodo y van a ver cómo vamos organizando las clases, pero la idea es hacerlo de esa manera. ¿Qué voy a hacer? Las clases que están grabadas en el día de hoy, lo que voy a hacer es subirlas al canal de YouTube y les voy a pasar los links en la clase en el Classroom de sistemas de costos, ¿no?